Las personas tóxicas existen. De hecho, hay personas que son muy tóxicas y pueden llegar a ser muy peligrosas para quienes acaben cayendo en sus redes. Personas que te pueden llevar a cuestionarte tu propia cordura, tu propia valía, tu propia capacidad y aquello que realmente mereces, incluso tu propia vida. Sabes que una persona es tóxica para ti porque la relación con él o ella te hace sufrir, ya sea porque te crea angustia, te genera inseguridades, destruye tu autoestima, te genera miedos o hace que te alejes de ti. Eso no significa que sea una persona tóxica en sí misma ni que vaya a hacerlo con todo el mundo. Puede que sea tóxica para ti porque su forma de ser no encaja para nada contigo o porque no tienen los mismos valores ni la misma forma de entender la vida y eso te lleve a angustiarte. O por el contrario, puede que sea alguien muy tóxico en sí mismo y que cualquier persona que esté a su lado acabe viviendo con toda seguridad las mismas locuras y pesadillas. Muchas veces las identificamos también porque son personas que cuando estás con ellas no sabes muy bien cómo ni por qué acaban sacando lo peor de ti. Acabas comportándote de formas que te sorprenden mucho y que jamás habrías imaginado. Ese es el tema de este episodio, de la mano de Silvia Congost, psicóloga experta en autoestima, dependencia emocional y conflictos de pareja, quien está conmigo hoy presentando su libro Personas Tóxicas, cómo identificarlas y librarte de los narcisistas para siempre. Bienvenidos todos, soy Lewis Acuña y están escuchando Libro al Aire. Libro al Aire. Silvia, qué maravilla poder tenerte conmigo aquí en Libro al Aire. ¿Cómo estás? Estoy encantada de estar en Colombia. ¿Qué tal te ha recibido mi país? Muy bien, estoy enamorada de la ciudad, de la gente, de la comida, de todo. Y me parece una maravilla que digas enamorada porque es el tema que nos tiene aquí a los dos sentados. Así es. Dos libros maravillosos, Personas Tóxicas y este que se llama Amor o Adicción. Los dos apuntan como hacia el mismo lado, quizá. Bueno, una relación en la que hay dependencia emocional es una relación que siempre es tóxica, pero con las personas tóxicas no siempre creamos adicción, ¿no? O sea que pueden tener bastante que ver, pero no tienen por qué ir de la mano. Desglosemos un poco este tema. Sí. ¿Todos tenemos algo de tóxicos? No tenemos por qué ser tóxicos, lo que pasa es que cuando nos vinculamos con personas que no tienen nada que ver con nosotros, que tienen otros valores, que tienen otras prioridades en la vida, otra educación muy distinta, pues si nos forzamos y nos obsesionamos en que esa relación funcione, que sea fácil y que fluya, vamos a acabar haciéndonos daño y nos puede acabar sacando lo peor de nosotros y convertirnos en tóxicos. Es que me da la impresión de que el término tóxico como tal, el término, está como muy de moda para excusar muchas cosas, ¿cierto? Entonces, no sé si los principios de las relaciones hayan variado o hayan cambiado, o seamos menos tolerables, o estemos con unas perspectivas diferentes de las relaciones, pero ahora todo nos resulta tóxico. Bueno, yo creo que ahora hay mucha más información de la que había antaño. Antes, cuando tenías una relación, ni te planteabas si era sana o no era sana, estabas ahí y era lo que había, ¿no? No te hacías tantas preguntas. Ahora, sin embargo, sabemos que no tenemos por qué permanecer al lado de alguien con quien no estamos bien y cada vez hay más consciencia para mirar hacia adentro, para ver cómo me siento con ese vínculo, con esta persona. Y yo creo que identificar aquellos seres que cuando estamos o los tenemos cerca no somos felices, nos destruyen, nos sacan lo peor de nosotros o hacen que acabemos incluso enfermando, es muy importante para evitar sufrir de forma innecesaria. ¿Y cuál es el termómetro o la medida para saber que no estoy huyendo de una relación porque tengo miedo al compromiso o porque hay aspectos con los cuales todavía no estoy seguro de querer vivir, a que si realmente se esté viviendo una relación tóxica? Bueno, sí, yo creo que si tú tienes dudas de si seguir implicándote en una relación, pues debes mantenerte en la distancia hasta que no lo tengas claro. Si hay señales que te indican que esa persona pues no te está tratando bien o que esa persona no quiere lo mismo que tú o que te altera o hace que te saque lo peor, tienes que alejarte. Pero otra cosa es cuando tienes miedo al compromiso, sea porque has tenido una experiencia pasada en la que lo has pasado mal o sea porque quieres vivir de otra forma tu vida y tus relaciones, pues entonces tienes que aprender a escucharte y a saber qué es lo que deseas de verdad. Y en ese mismo sentido,
¿cómo me identifico yo como tóxico? Porque entiendo que quizá uno de los principales pasos que dan, por ejemplo, en Alcohólicos Anónimos o en las terapias de adicción es reconocer que se tiene. Claro. ¿Cómo me reconozco yo como persona tóxica? Porque muchas veces no culpamos al mundo, no a uno mismo. Bueno, si tienes suficiente conciencia como para mirar hacia adentro y analizarte, hacerte preguntas, podrás identificar si te estás comportando de forma tóxica, pero si tú tienes esa conciencia es porque tú no eres una persona con un trastorno de personalidad, por ejemplo, en cuyo caso no tendrías conciencia de lo que te está ocurriendo, ¿no? Un perfil narcisista nunca será consciente de que es narcisista, de que está tratando mal o de que es tóxico para aquellos que le rodean. Pero si no tienes ese trastorno, sí que puedes darte cuenta. Entonces, lo puedes hacer al ver cómo te comportas con aquellos que te rodean, que tal vez tienes mucho estrés en el trabajo y resulta que a tu pareja pues escupes o estás muy alterado, entonces le hablas mal o te comportas de una forma más agresiva, pero cuando esa persona te lo haga ver, tú te darás cuenta. Entonces, si tú no eres tóxico en ti mismo, buscarás herramientas, buscarás la forma de poder cambiar eso, de aprender nuevas estrategias o de calmarte, ¿no? y intentarás remediarlo. Si eres una persona con un trastorno de personalidad, no vas a hacer nada, no vas a pedir ayuda porque tú dirás que el problema lo tienen los demás y que tú estás perfectamente bien. Entonces ahí no hay cambio. Es como el alcohólico que no reconoce que tiene un alcoholismo. ¿Hay grados de toxicidad y qué grados son manejables y cuáles no? Las personas que son tóxicas, pero para ti en concreto, porque no encajan contigo, porque como hablábamos, tienen valores distintos o miran hacia otras direcciones que son opuestas y que chocan con las tuyas, si tú estás ahí obcecado en que quieres que esa relación funcione, acabarás pasándolo mal, porque esa persona para ti es tóxica. Entonces, no es una mala persona, no es una persona de la que tengamos que huir, simplemente tienes que dejar de vincularte con ella. Pero esa persona con alguien como ella le puede ir de maravilla y será todo fantástico, pero si hablamos de alguien con un trastorno de personalidad, sí que son personas de las que tendríamos que apartarnos lo antes posible. Por eso he escrito este libro, para poder identificarlas, porque son perfiles que son muy destructivos. Son destructivos porque te maltratan, porque te van aislando de tu entorno. Son personas que hablan mal de tus seres queridos, de tu familia, de tus amigos. Entonces, tú, para no discutir, dejas de quedar con esas personas, te vas quedando solamente con esa persona que tiene el trastorno, y van haciendo que tengas cada vez más inseguridad, que dejes de creer en ti. Entonces es muy perjudicial porque vas soltando la vida en todas las áreas que te rodean. ¿La toxicidad también depende del género o es indistinta? Es indistinta. Hay muchas mujeres que son muy tóxicas, que tienen trastornos de personalidad y que tratan muy mal a sus parejas. O sea, no solamente está en el hombre, sí que hay determinados trastornos en los que hay más casos masculinos detectados, como es el perfil narcisista, que femeninos, pero hay muchas mujeres que tratan mal y que son muy tóxicas, sin duda. El hombre que se ha visto en público con tu libro en la mano leyéndolo, ¿es un hombre empoderado, es un hombre que quiere saber más, es un hombre motivo de burlas? ¿Cómo lo perciben? Pues quiero pensar que es un hombre que lo que demuestra es que tiene un nivel de conciencia más alto que a lo mejor que muchos otros, que quiere aprender, que quiere conocerse, que quiere crecer y que quiere entender las relaciones, con lo cual es un muy buen candidato para aquellas personas que no tengan pareja. Las mujeres son un poco más dramáticas y por eso se utiliza, o sensibles, llamémoslo, y por eso tiende uno a ser el tóxico. Digo yo, como hombre en la pareja, generalmente es el hombre el que termina diciendo es tóxico. Bueno, es lo que hablábamos, hay hombres que, hay más casos de hombres a lo mejor, pero porque hay más mujeres también que consultan al psicólogo por un tema de que somos diferentes, que la mujer tiene más interés en indagar, en conocerse, en trabajar las emociones, pero hay mujeres que también son tóxicas, y sí, esto quiero que quede muy claro porque no es una cosa solamente del hombre. Hay una apertura del género masculino en nosotros los hombres en estos temas, en temas específicos de reconocer y mira, Silvia, lo que tú estás haciendo me duele y además está mal hecho. ¿Y cómo respondemos a ello? ¿Y cómo se diferencia esa respuesta que tenemos nosotros de ustedes?
Bueno, la mujer es más de estar dando vueltas y vueltas y analizar y venga y retorcer. El hombre es como que necesita una respuesta y una vez la tiene, pues ya, ¿no? No hace falta estar ahí dando tantas vueltas. Es como, tiene una parte el hombre como más, lo llamamos en el buen sentido como más simple, más llana, pero a mí me gusta esto, o sea, es porque no hace falta dar más vueltas de las necesarias. Entonces, una vez identificado, ya, pasamos a lo siguiente. Y cada vez hay más conciencia por parte de los hombres. De hecho, yo voy a realizar un evento aquí en Bogotá, en el teatro, y tenemos un volumen de público masculino muy por encima del que tenemos normalmente en España, por ejemplo. Y eso es una súper grata sorpresa y es un indicador, yo creo, de que hay mucha más conciencia aquí entre el público masculino. ¿Y a quién le cuesta más identificar esa persona tóxica para la vida y, bueno, tomar la decisión de dejarla? ¿A quién le cuesta más, al hombre o a la mujer? Yo creo que a los dos, depende del tipo de vínculo que tengan, el tipo de relación. A lo mejor la mujer más rápidamente nota más síntomas por esa parte de sensibilidad emocional y demás, le afecta más y tiene más dificultades para enfrentarse a ello que el hombre, pero les puede costar igual en función del tipo de vínculo. Vamos con un poco del resumen del libro y si quieres llamarlo spoiler, llamarlo un poquito de spoiler. Que no te valoran, que se han decepcionado, entonces tú te sientes mal, no te encaja con esa idea que tú tenías de esa persona hasta el momento y piensas, bueno, a lo mejor soy yo, no lo tengas en cuenta, o a lo mejor piensas, no, bueno, es que lo hace por mí, me dice esto por mi bien. Entonces empiezas a perder la conciencia de cuál es la realidad de lo que está ocurriendo y ahí te vas perdiendo a ti mismo. Y cuando te ocurre eso es muy peligroso porque ya no sabes qué es lo que está pasando en verdad. Y cada vez tienes menos estrategias ahí, por lo tanto, por eso es importante identificarlo a tiempo, esos casos. ¿Un círculo de toxicidad se perpetúa? Es decir, si yo vengo de un ambiente tóxico, mencionabas mamá, mencionabas papá, mencionabas hermanos, amigos, ¿voy a tener yo inconscientemente esos factores de toxicidad en mi vida y en mis relaciones? Sobre todo si estamos hablando de la familia de origen, de nuestros referentes, lo que hemos vivido en casa mientras crecíamos, eso sin duda nos marca muchísimo. Y porque al final el niño lo que ve en casa es lo que interpreta como el amor. Si tú ves a tus padres tratarse mal, para ti eso forma parte de una relación de amor. Si tú ves a tu padre engañando a tu madre o faltándole al respeto, eso probablemente quedará automatizado en tu cerebro y puede que tú adoptes el rol del padre o el rol de la madre. Es decir, que tú de adulto maltrates o que tú de adulto te sientas cómodo al lado de personas que te maltratan. Cómodo, entre comillas, no estarás a gusto, pero es como estoy en casa, ¿no? Esto es lo que para mí es lo normal. Entonces, es importante también identificarlo y para poder evitar seguir reproduciendo esos patrones, hacer un proceso para ver de dónde venimos, cómo nos ha marcado nuestra historia y qué partes de esas huellas que han quedado en nosotros es importante que sanemos o que cambiemos. Silvia, uno tiene grados de toxicidad y con esto me refiero por la edad. ¿Uno entre más viejo es más tóxico o entre más joven es más tóxico o eso es indistinto? Es indistinto. Hay personas que con la edad aprenden y hay personas que con la edad empeoran. Entonces, yo creo que eso también depende del nivel de conciencia de cada uno. La conciencia de uno mismo, esa capacidad para hacerte preguntas, para pensarte, para analizarte, para reflexionar, es la clave que marca la diferencia. Si tú analizas cómo soy, cómo me estoy relacionando, por qué siempre me pasa lo mismo, qué tengo que cambiar, ahí vas a aprender algo y ese aprendizaje es el que hará que tú cambies y vayas evolucionando. Si no haces todo esto, porque hay personas que en la vida se van a hacer una pregunta de nada sobre sí mismos, pues esas personas no van a evolucionar. O las personas que dicen, el problema lo tienen los demás, yo estoy perfecto, a mí eres tú que tienes que ir al psicólogo, a mí no me vengas con estas tonterías. Esas personas no van a evolucionar y no van a cambiar porque en su cabeza es como que tienen la certeza de que ya lo han aprendido todo y de que ya lo saben todo y que están por encima de los demás. Entonces, desde esa falta de humildad y de realidad, no se crece ni se avanza. Eso me lleva entonces a concluir que uno también es muy tóxico con uno mismo, de uno mismo hacia uno mismo. Puede serlo de esa forma, desde esa inconsciencia, o puede serlo a veces por la forma en la que te tratas, en la forma en la que te cuidas, la forma en la que te relacionas contigo, a través de tus propios pensamientos destructivos o la forma de no cuidar tu cuerpo. Hay muchas maneras en las que nosotros podemos ser tóxicos con nosotros mismos y también es importante identificarlas.
¿Incluye eso también el permitir que una persona sea tóxica conmigo y yo a sabiendas lo permita? Totalmente, incluye esta parte y eso es muy importante también verlo, ¿no? Porque si alguien está siendo tóxico contigo, claro, si tú te estás tratando mal a ti mismo y viene alguien y te trata de esa misma forma, es como que no te va a llamar la atención porque dirás, no, claro, es que ya se ha dado cuenta de lo poco que valgo, entonces es normal. Entonces, cuando tú trabajas tu autoestima y empiezas a cuidarte, porque empiezas a ser consciente de cuál es tu valor y de lo que mereces de verdad, entonces no vas a permitir que según quién, como que otras personas te traten mal y que destruyan eso, ¿no? Que para ti es importante. Hay una frase muy popular que asegura que para pelear se necesitan dos, ¿cierto? Aquí entonces podríamos acomodarle y decir, para ser tóxicos nos necesitamos los dos. Claro, aquí puedes ser tóxico contigo mismo y no necesitas a nadie más, pero hay que empezar por ese camino, hay que empezar por analizar cómo soy yo conmigo, cómo me relaciono conmigo, qué es lo que tengo que mejorar, qué es lo que tengo que potenciar, que sanar, y a partir de ahí es cuando yo podré decidir de quién me alejo y con quién me quedo. ¿Cómo llegas tú a todo esto? ¿Fuiste tóxica alguna vez? ¿Soportaste a alguien tóxico? Mi historia empieza por haber creado una relación con dependencia emocional de la que me sentía incapaz de salir. Era una relación que era claramente tóxica, pero como yo soy una persona que me hago muchas preguntas y siempre estoy buscando, intentando entender todo lo que me ocurre, sí que he tenido personas tóxicas en mi entorno y eso me ha ayudado, junto con todos los pacientes a los que he ayudado también, a poder ver de qué forma nos afectan y por qué tenemos que alejarnos de ellas. Y sin duda, yo también, como la mayoría de nosotros, he sido tóxica también para algunas personas que no encajaban conmigo y en relaciones en las que yo quería permanecer, y por eso sé de primera línea lo importante que es identificarlo y tomar cartas en el asunto. Y con toda esta experiencia ya los coges al vuelo cuando hay personas tóxicas y uy. Se ve bastante, se detecta bien, y ese es también el objetivo del libro, que el lector lo pueda detectar con la misma velocidad, lo antes posible. No se puede, antes de conocer a alguien, detectar, o sea, la gente no lleva etiquetas, ni pretendo poner etiquetas con esto de tóxicos a todo el mundo, pero sí que cuando tú te permites empezar a conocer a alguien, ya que tengas los ojos abiertos, que no idealicemos tanto, ¿no? Porque muchas veces nos enamoramos de determinadas personas o las idealizamos porque de entrada nos parece que encajan y que son maravillosas, pero debemos recordar que no las conocemos bien hasta que no hemos descubierto cuál es su cara B. Todo el mundo tendrá partes que no nos van a gustar y tienes que ver eso que no te gusta, hasta qué punto te perjudica o hasta qué punto te daña o no. Porque tiene que ser un equilibrio, finalmente no va a llegar una persona perfecta. Exacto, nunca. O sea, no vamos a pretender que nadie sea perfecto, porque tendrán, como digo, partes que no nos gustarán, pero esas partes no nos tienen que dañar, por supuesto. En este que es tu campo, en el que eres experta, también hay muchas personas opinando. Lo mencionaba al principio un poco, que tal vez se había puesto un poco mainstream, muy de moda el término tóxico. Sí. ¿Cuál es el peor consejo que tú has escuchado de algún colega tuyo sobre este tema? Pues mira, me acuerdo una vez una psicóloga que me quedé asustada, que decía que ser narcisista era bueno, que había buenos narcisistas, ¿no? Y haciendo referencia a que para determinados trabajos, pues que no te tiemble el pulso o que tengas mucha seguridad en ti mismo, puede ser bueno, ¿no? Como un cirujano u otros perfiles. Pero claro, al final eso lo que te demuestra es que no tienen ni idea de lo que es un perfil narcisista, porque no existe un narcisismo bueno. Simplemente esas personas son personas con seguridad en su trabajo, que saben que son capaces de hacerlo con una buena autoestima, y eso, la autoestima es lo que les da la seguridad, pero el narcisismo, cuando tú sientes que estás por encima de los demás, que los demás son unos mediocres, que tú puedes aprovecharte de ellos, utilizarles, etcétera, eso no tiene nada de positivo. Y solo esos comentarios solo pueden perjudicar a quien está en una relación con esas personas. Juguemos ahora, Silvia, yo te doy una palabra y tú me das el significado para ti, ¿cierto? Empecemos con amor. El amor es bondad, es compasión, es libertad, es facilidad, es comunicación, es equilibrio y es sano siempre. Felicidad. La felicidad es un estado puntual que conseguimos cuando sentimos que estamos donde queremos estar y que estamos viviendo la vida que queremos vivir y haciendo algo que tiene realmente sentido para nosotros. Propósito.
El propósito es algo imprescindible en nuestra vida y es lo que realmente da sentido a nuestro paso por ella. Crisis. Crisis es oportunidad, es un aprendizaje que podemos sacar de ciertas experiencias que nos impone la vida, que no deseamos, pero de las que siempre podemos aprender. Pareja. La pareja es un vínculo que siempre tendría que ser sano, que nos hace crecer y nos ayuda a conocernos más a nosotros mismos. Silvia, ¿cuál fue la última inversión de muy poco dinero que te ha hecho muy feliz? ¿Cuál ha sido? Bueno, te diría leer el último libro que he leído, La mujer rota, de Simone de Beauvoir, que me ha encantado porque bueno, es un libro que siempre he tenido pendiente y me ha ayudado a ver que determinados problemas que ocurren en las relaciones han ocurrido siempre, ¿no? Incluso en épocas muy distintas. Silvia, y por último, simplemente quisiera que hicieras una invitación para leer tu libro, para que quienes se han antojado escuchándonos hablar sobre este libro, para que les hagas una invitación, para que lo compren, para que lo tengan en sus manos. Pues creo que deberían adquirirlo porque es un libro que nos ayuda a identificar esos perfiles que están a nuestro alrededor, que nos podemos encontrar, como hemos dicho, en todas las áreas de nuestra vida y que tener esa información y esa educación tan importante y necesaria que no nos dan ni en la escuela ni en la vida en general, nos protege de caer en esas historias que nos destruirían, nos hace mucho más fuertes y que podamos lograr con más facilidad esa felicidad que todos buscamos. Silvia, muchas gracias por estar conmigo aquí. Gracias, un placer. Libro al aire.